esta no deja ser una de aquellas oportunidades, bueno, en la que felizmente podemos tener contacto con ustedes. De antemano, gracias por abrirnos esta nueva ventana a sus hogares que viene a ser el formato, las plataformas virtuales. Es una capacitación algo corta, pero muy interesante respecto a lo que es el cálculo de ladrillos. No vamos a considerar los datos que tenemos respecto a las fichas técnicas, el rendimiento, etcétera. En esta oportunidad vamos a calcular de cero. ¿Cómo es que se calculan los ladrillos por metro cuadrado? Y bueno, vamos a considerar dos casos. Tenemos algunos modelos en 3D para hacer las prácticas respectivas. Espero que sea de su agrado. Igual van dejando por favor sus preguntas en el chat. Y aquellos que nos acompañan desde Facebook también, anímense a hacer sus preguntas, que al finalizar toda la presentación vamos a responder cada una de ellas. Gracias de nuevo, un gusto tenerlos cerca, y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de raíz el tema, cómo es que se suele sacar. Porque como bien saben, en las fichas técnicas ustedes tienen un dato que es el rendimiento según modelo de ladrillo. No hablamos ya de clase, según la E070, clasificación estructural, nada de eso. Sino según modelo de ladrillo, ¿cuál es el rendimiento que le corresponde? El rendimiento por metro cuadrado. Ahora, generalmente, por no decir en todos los casos, se considera el metro cuadrado como unidad patrón, o sea, la unidad mínima que nos va a servir como referencia para sacar el metrado del material que corresponda o de la partida que corresponda, en este caso ladrillos. Vamos a considerar, me da un segundo para habilitar, listo. Vamos a considerar estas tres líneas de producto que tenemos, lo que es muro portante, hablamos de todos los quincones, o sea, un ladrillo que resiste cargas. Vamos a lo que es tabiquería, pero esto como un dato genérico, porque podría ser considerado los mismos criterios que vamos a tomar para el muro portante, y ladrillos de techo. En ladrillos de techo es un poco más simple, solo habría que explicar a detalle qué es lo que entra en un techo para poder entender cuál es el espacio que le corresponde al ladrillo. Y en base a eso vamos a ir detallando. Bueno, si hablamos de lo que es ladrillos resistentes o ladrillos enfocados en lo que es muro portante, tendríamos que sí o sí hablar de estos ladrillos, que son todos los quincones. No quiero que se enfoquen en nombre por nombre, sino básicamente cuál es el ladrillo estructural que comercializa Diamante, son los quincones. Entrando un poco en lo que es la clasificación, porque siempre me gusta agarrar un poco de las otras charlas para que así vaya quedando como parte de nuestro discurso, parte de nuestro diálogo técnico que tenemos, sea en campo, sea en algún conversatorio, una conversación con algún compañero de obra, etc. La clasificación de estos ladrillos en base a su resistencia es el King Kong Infest como clase 5, el único como clase 5, que significa que resiste 180 kilogramos por centímetro cuadrado a más, y el resto de estos ladrillos son clase 4, de 130 kilogramos por centímetro cuadrado a más. Pero este solo es un dato técnico, porque en esta oportunidad lo que tenemos que considerar son las medidas. Entonces, para poder sacar un cálculo y hacerlo un poco más práctico, voy a escapar de lo que es la presentación. Si se dan cuenta, la presentación es sumamente corta, porque donde nos vamos a explayar más, nos vamos a extender un poco más es en esta etapa. Bueno, tenemos estos modelos que se han hecho en un 3D simple, es un 3D esquemático, el programa se llama SketchUp, por si acaso, por si alguien se anima, es muy simple de manejar. Empecemos con este modelo como referencial al momento de considerar lo que son ladrillos para muro portante, que es el King Kong Fortaleza H10. Listo, entonces, considerando esta simulación, consideren que es una simulación, acá no hay ventanas, no hay puertas, el sobrecimiento es referencial, si hablamos de sobrecimiento estamos hablando del primer nivel, entonces este modelo es referencial, para hacerlo más práctico y para que también se pueda entender mejor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos sacar en primera instancia? ¿Cuántos ladrillos necesitamos para este modelo? ¿Ok? Vamos a ir sacando dato tras dato hasta que lleguemos a la conclusión de la cantidad de ladrillos que necesitamos y por ahí algunos datos más. Entonces, en este caso no tenemos que considerar esto. Repito, es una simulación, si no estaríamos mirando las canastillas. Recuerden que en un muro portante lo primero que se levanta es el muro de ladrillo. Entonces, bueno, regresando a lo que es la simulación.
Ya que tenemos que sacar ese dato respecto a los ladrillos, vamos a usar un modelo más. Listo, y en esta oportunidad a este sí le retiramos todos los ladrillos. ¿Qué es lo que necesitamos primero para entender nuestro metro cuadrado? Vamos a sacar dato por dato. Me da un segundo, estoy activando lo que son anotaciones para que poco a poco vayamos explicando. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos primero? En un metro cuadrado, lo que corresponde al ladrillo, ¿cuántos tendríamos que utilizar para después considerar el metraje total de estos muros? Entonces, ya que tenemos el metro cuadrado, tenemos acá nuestro modelo de ladrillo. ¿Cómo debemos considerar el área de este ladrillo? El volumen, mejor dicho, porque vamos a sacar por volumen, por metro cuadrado primero. ¿Cuáles son las medidas que tenemos respecto a este ladrillo? Tenemos 10 de altura, se puede observar en pantalla un número un poco pequeño por el modelo del programa que estamos utilizando. Tenemos el largo 24 y el ancho de 14. Ingresamos esos datos para ir calculando. Sería bueno que desde casa vayan calculando también. Tenemos de altura 10 centímetros, todo vamos a considerarlo en centímetros, ¿ok? 10 centímetros, tenemos el ancho de 14 centímetros y el largo de 24 centímetros. Listo, ya tenemos esos datos. Ahora, ¿cómo vendría a ser nuestro metro cuadrado? Vamos a este muro, ¿y cuánto acá es un metro cuadrado? Marcamos un metro. Ya ven. Listo, ese vendría a ser un metro cuadrado. La pregunta es, si hemos considerado ese metro cuadrado como metro patrón, ¿cuántos ladrillos vamos a necesitar para poder cubrir ese metro cuadrado? Y después, considerando esa medida, ¿cómo es que vamos a multiplicar esto por el metraje que tenemos? Si tenemos metro cuadrado y es rendimiento por metro cuadrado, necesitamos dos medidas. Y en este caso, ya acercándonos a nuestro modelo, necesitamos el alto, que son los 10 centímetros, un segundo, listo, 10 centímetros, y el largo de este ladrillo, que es 24 centímetros. La pregunta es, ¿solo ese ladrillo lo que corresponde? Y en realidad no. Lo que tenemos también que considerar, en esta oportunidad, obviamente, la primera hilada tiene de base mortero, vamos a considerarlo arriba, que en su defecto, bueno, corre al mismo procedimiento, el mismo criterio. Lo que vamos a hacer ahora es evaluar cuánto es que ocupa ese mortero considerando esa cara. Bien, ya tenemos la base de nuestro mortero en la parte superior. Entonces, ¿cuánto tenemos por encima? He puesto 1.5 centímetros. Esto está estimado por la norma y tiene mucho que ver con el comportamiento estructural. ¿Cuánto más deberíamos considerar el costado que corresponde, el costado que está aledaño junto a ese ladrillo? Es 1.5 centímetros más. Listo. Y acá podemos ya marcar lo que es el costado, el lateral de este mortero. Una vez que tenemos ya toda esta área, ¿cuál es la medida exacta que correspondería a este ladrillo? Y es el ladrillo en sí, la cara lateral, la que podemos ver en un muro, digamos, cara vista o antes de ser tarrajeado, y el mortero que vamos a utilizar. ¿Y cuál es nuestra nueva medida? Nuestra nueva medida, si la altura es de 10, tenemos en total
11.5. Bueno, el programa lo redondea, por defecto solo usa 2 decimales, pero tenemos 11.5 centímetros de altura por, considerando que es 24 el largo, sumándole el 1.5, 25.5 centímetros de largo. Y es así como sacamos el área. Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando en esta oportunidad para poder sacar cuánto es lo que ocuparía un ladrillo y lo que corresponde a un ladrillo? No podríamos considerar el mortero que va también en la parte inferior o en su defecto el que esté en la parte superior. Solo necesitamos una cara, ya que encima de esto, y voy a mostrarlo en su efecto para lo que es la evaluación, ¿cómo es que iría el siguiente ladrillo si estamos considerando el ladrillo con el mortero? Y así iría, considerando que este es el mortero. ¿Qué pasaría si nosotros también consideramos en este modelo, el modelo mínimo que vamos a tomar en cuenta respecto a sus medidas? Tendríamos 2 capas de mortero. Por eso es que solo se mide el mortero respecto a la capa superior o inferior, no hay ningún problema cuál consideremos, o el que está en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, ya tenemos nuestras medidas. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos seguir? Sacar el área que ocupa. ¿Cuánto es el volumen de nuestro muro? Entonces, si tenemos todas esas medidas. Y lo que tenemos que sacar es 1 metro cuadrado de muro de ladrillo, ¿a cuánto corresponde en volumen? 1 metro cuadrado viene a ser 1 metro de alto, y si estamos hablando en qué medida, en centímetros, sería 100 centímetros de alto por 100 centímetros de lado, y de profundidad de cuánto es nuestro muro. Y acá es donde tenemos que considerar el ancho de nuestro ladrillo. En este caso, el ancho de nuestro ladrillo es de 14 centímetros. No tenemos que convertir esa medida porque ya está en centímetros. ¿Qué es lo que he hecho en este caso? Si estamos considerando el metro cuadrado, 1 metro cuadrado es 1 de lado y 1 en la altura. Es decir, 100 centímetros de lado y 100 centímetros de altura. Ahora, si estamos considerando lo que es el ancho para sacar el volumen del muro, tenemos que incluir una medida más. El volumen está constituido por 3 medidas. Y en este caso, si hablamos de este prisma o este muro, tenemos que considerar el ancho, que es 14 centímetros. Entonces, ¿cuánto es que tiene de volumen este muro? Y esto es igual a listo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes me dicen, no quiero considerar medidas tan grandes? No quiero que tengamos tantos números como 140.000. Entonces, simple, cambiamos la medida. Tendríamos que utilizar lo que es metro, y ya no tendríamos 10 centímetros, sino 0.1 metros, 0.14 metros, 0.24, y acá sería 1 por 1 por 14, y hacemos la conversión que corresponde. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, considerando las medidas que les cito, para no tener tantos números. Si nosotros hablamos del metro cuadrado de un muro, sería 1 por 1 metro cuadrado. Y si hablamos del volumen, sería por el grosor de ese muro, y el grosor corresponde a lo que es el grosor del ladrillo que vayamos a utilizar. Si algunos utilizan el ladrillo pandereta, considerando los 10 centímetros para sentar, lo que tendrían que colocar acá es 10 centímetros, nada más. Este es el cambio. Entonces, ¿cuánto es que nos sale esa medida? A ver, los que están desde casa, si están calculando, simplemente es 0.14. 0.14. Exacto, metros cúbicos. Gracias, maestro, está atento, muchas gracias. La pregunta del millón es, considerando este ladrillo,
¿cuál sería el volumen de este ladrillo? Entonces, ¿qué medida nos falta sacar? ¿Por qué es que yo no he sumado acá el mortero en este cálculo que he hecho en el cuadro de la izquierda? Porque el mortero, no podemos considerar el mortero lateral. Todavía no sabemos si se va a tarrajear, si va a ser caravista, no se considera en esta oportunidad. Y aparte que si consideramos el tarrajeo, el volumen de nuestro muro sería mayor. Tendríamos que incluir para los que hacen un centímetro de tarrajeo, 1 centímetro a cada cara, o el que hace 1.5, 1.5. Entonces son criterios que no podemos obviar porque está cambiando nuestra evaluación. Si nosotros aumentamos un dato que no coincide con nuestra unidad mínima, miren nuestra unidad mínima, ¿dónde tiene mortero? Solo arriba y al costado, más no al costado, hablando del costado que tiene conexión con otro ladrillo, o sea, el mortero que nos sirve para unir ladrillos, mortero, no estamos hablando de tarrajeo por si acaso. Y las caras expuestas, o sea, la medida de 10 por 24, no estamos considerando el tarrajeo. Bueno, ya tenemos esos datos. Entonces, ¿cuánto corresponde al volumen de ese ladrillo? ¿Cuánto es lo que ocupa? Y estamos hablando de 0.115 metros. Acuérdense por qué. El alto del ladrillo es el alto de 10 centímetros, o sea, 0.1 metros. Si le incluimos ese 1.5 centímetros, el mortero estaríamos hablando que es de 0.015 metros. Quiero que se den cuenta de algo. No estoy mezclando las medidas en ninguna oportunidad. Acá estamos hablando en centímetros y acá, voy a escribirlo abajo, estamos hablando en metros. Entonces no podemos mezclar medidas, no podemos multiplicar centímetros con metros a menos que hayamos convertido esta medida. ¿Qué más le corresponde acá? Lo que tenemos es también, y hemos hablado del alto, lo que es el ancho, y el ancho de este es 0.14. ¿Y a cuánto corresponde lo que es el largo? El largo ya no es de 24, es de 0.255. ¿Qué estamos hablando en todas estas oportunidades? Lo que es metros, en ambos casos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál, ya que tenemos todos estos datos, cuál es el volumen que corresponde al ladrillo? Por ahí están calculando, escuché que uno dio una respuesta. .0041. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a calcular si tenemos 0.0041? Tenemos que considerar el muro que estamos asentando. Primero, vamos a rebobinar todo. ¿Qué ladrillo estamos considerando? King con fortaleza. ¿Cuáles son las medidas de ese king con fortaleza? Las medidas son 10 por 14 por 24. Ahora, ¿qué es lo que vamos a sacar después de haber conseguido las medidas? Las medidas del volumen mínimo. Y el volumen mínimo no es solo un ladrillo, es el ladrillo más el mortero que vamos a utilizar. Vamos a considerar lo que nos dice la norma, ¿ya? Por eso es que he colocado 1.5 centímetros. En este caso, vamos a este lado para no dejar ningún espacio en blanco y tener todos los datos que corresponden. El mortero, y estoy escribiendo, no se preocupen, ahorita aparece en su pantalla. Listo. A la izquierda he colocado el mortero, que nos faltaba ese dato, 1.5 centímetros, a diferencia de metros, que es 0.015 metros. Listo, entonces, sigamos avanzando. En ese ladrillo nuestra medida no es de 10 de altura, es 10 más el mortero, o sea, es 11.5. Igual, lo que es el largo no va a ser 24, sino es 25.5. Lo único que no va a cambiar, porque estamos considerando solo lo que corresponde al ladrillo y al mortero, es el ancho, dense cuenta, y acá está. El ancho va a ser el mismo del ladrillo. Si es que nosotros considerásemos lo que es el tarrajeo, el volumen de nuestro muro tendría que considerar también ese grosor. Pero no vamos a hacer eso en esta oportunidad, ya que lo que se quiere calcular es la cantidad de ladrillos que necesitamos. Ok, ya tenemos las medidas de este volumen. Es 0.115 en metros por
el ancho 0.14, no se ha modificado, y el largo, ¿cuánto es? 0.255 metros, no nos confundamos. Ahora, ¿en base a qué tenemos que comparar? Estamos haciendo una recopilación, estamos repasando todo lo que ya conversamos. Tenemos que considerar la medida mínima. En un metro, ¿cuánto consideramos en ladrillos? Y después les explico por qué esta es nuestra medida mínima. Entonces, ¿cuánto corresponde un metro cúbico de este muro de ladrillo sin considerar el tarrajeo? Estamos hablando de un metro, como pueden observar en pantalla, acá está, un metro por un metro de alto. ¿Y cuánto es que tiene nuestro muro? Nuestro muro debería tener 14 centímetros, y ahí está. Entonces es un metro por 14, y si estamos hablando en metros, ¿cuál es el volumen de nuestro muro? 1 por 1 por 0.14, que nos da un volumen de 0.14 metros cúbicos. Esta medida, vamos a anotarlo, vamos a ir colocando los nombres a nuestras medidas. Este es el volumen del muro. ¿Ok? Ahí está, el volumen del muro. Listo, ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Sumando el mortero y las medidas del ladrillo, tenemos el volumen del ladrillo. Listo, ahora, ¿qué corresponde hacer? Si ya tenemos nuestras medidas, tenemos que sacar en ese volumen de muro de ladrillo, ¿cuántos de estos bloques que hemos calculado, los que ven en pantalla ahorita, entran? O sea, en 0.14 metros cúbicos, ¿cuántos 0.0041 metros cúbicos entran? ¿Qué nos falta acá? Vamos a colocarlo. Metros cúbicos, listo. Ahora, a ver, los que están desde casa, seguro que ya están haciendo la operación, los que tienen a la mano una calculadora, hay varios que ya conocen este dato, y si ustedes calculan, ¿qué tendrían que hacer? Vamos a anotarlo, estamos anotando todo, la idea es que esto sea más práctico. El volumen del muro entre el volumen del ladrillo. Nos va a dar igual el rendimiento del ladrillo. Haberlo escrito, listo. Esa es nuestra fórmula, y hablamos de fórmula en datos. El volumen del muro entre el volumen que ocupa el ladrillo con el mortero, es el volumen del ladrillo con el mortero, nos va a dar el rendimiento del ladrillo. ¿Qué pasa si nosotros no consideramos, a ver, vamos a acercarnos al 3D, si no consideramos esto, y solo consideramos el ladrillo? Nos va a salir más ladrillos, y a la hora de calcular, metrar ese muro, simplemente nos va a salir mucho más ladrillos y nos va a sobrar. ¿Qué van a decir los clientes? A menos que ustedes estén construyendo su hogar. En este caso, los clientes van a decir que ustedes han hecho un mal cálculo, que definitivamente no se da. Pero puede ocurrir cuando una persona, pues simplemente obvió un dato. Tenemos que considerar sí o sí esto. Entonces, seguro ya hicieron el cálculo, y les voy a anotar acá el resultado. Listo. Nos sale 34.146, pero si nosotros redondeamos, sería 34.15 ladrillos por metro cuadrado. Esa es la cantidad de ladrillos que necesitamos. Y si ustedes por ahí van buscando lo que son las fichas técnicas que nosotros tenemos, pueden observar que el rendimiento es de 34 ladrillos por metro cuadrado. Pero ¿cómo se iría a considerar en obra? ¿Nos quedamos en los 34 ladrillos por metro cuadrado? Definitivamente no. Hay más pasos a seguir. Vamos a guardar esta pantalla para ir viendo el progreso que hemos tenido. Listo. Vamos a guardar esta carpeta. Me dan un segundo. Esta es nuestra carpeta del avance. Ahí ven que he capturado la imagen de lo que hemos avanzado. Después abriremos esa imagen, no se preocupen. Listo. Vamos ahora a borrar todo esto que hemos avanzado. ¿Cuántos ladrillos necesitamos? Anótenlo. 34.15 por metro cuadrado. Listo, ya tenemos ese dato. Voy a hacerle una observación. Sí, dígame un segundo, lo escucho. Usted no se ha confundido.
Dígame. Usted ha sacado acá primero por metro cúbico, Claro. pero en Pero realidad usted al final sacó por metro cuadrado. al momento de Le salió hacer la conversión. 34. Así es. Buena la Claro, ese aclaración del maestro. Lo que pasa es que nosotros ese estamos... 0,14, con eso nos ha confundido. O sea, la multiplicación era 11.5 por 25.5 nada más. Y el 0,14, eso usted ha sacado el metro cúbico. Lo que Ya, teníamos que sacar era el metro cuadrado. maestro, le explico. Gracias por la Entonces, una aclaración. aclaración para no confundir. No, claro, no hay problema. Igual aclaro, no hay ningún problema. Me da un segundo, listo. Lo que pasa es que nosotros estamos considerando como medida patrón el metro cúbico, en este caso, de este muro, para sacar de este volumen cuánto es lo que nosotros necesitamos por metro. Si hay este tema de acá, vamos a aclarar esto. Listo. Ya, ¿qué es lo que pasa ahí? Sería el mismo dato si sacamos en metros cuadrados. Si sacamos en metros cuadrados, tendríamos que borrar, como dice el maestro, esto de acá. Lo que es esto, el ancho del ladrillo, y esto de acá, el ancho del muro. Pero hagamos algo, ya que cita el maestro que había un error en el cálculo, se supone que si fuese un error respecto a lo que es los datos, ¿ok? La unidad patrón que se está utilizando es el metro cúbico, si hubiese un error, no correspondería a esta cantidad que estamos calculando. En realidad, sí nos va a salir el mismo dato, si desean los calculamos. Acá, ¿cuánto tenemos en metros cuadrados? Tenemos un metro cuadrado, vamos haciéndolo rápido, es más, vamos a hacerlo en otra hoja. Me permite un segundo, vamos a dejar ese dato ahí, vamos a figurar otro para hacer el cálculo para que vean que va a salir lo mismo. Listo. Ok, si calculamos en lo que es metros cuadrados, sería 1 metro por 1 metro, que nos va a dar igual a 1 metro cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que nos corresponde al muro. Ahora, ¿cuál es el dato que nos corresponde al ladrillo? Pero esto es ladrillo más mortero. Si le damos el ladrillo más mortero, tendríamos la medida respecto a la altura de 0.115. Esto en metros por 0.255. Y esto en metros también. Ahora, si nosotros calculamos a cuánto corresponde esta medida, a ver si van practicando desde casa, lo que tenemos que sacar es 0.115 por 0.255. Listo, y acá tenemos el dato que es 0.029 metros cuadrados. Ahora, calculemos esto, que es 0.029. A ver si los maestros están calculando. 0.029. Ojo que es práctico, señores. Los espero para ir el maestro que hizo la aclaración también. Yo tengo el dato. Vamos a agregar un decimal para darle más precisión a esto. 0.029325. 0.0293. Vamos a considerar solo 3 decimales, porque igual vamos a tener que redondear los ladrillos. Si tenemos 0.29, por eso le agrego un decimal más, 3 ya, para que tengamos mayor precisión. Nuestro muro es de 1 metro cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Vamos a dividir el metraje de ese muro, que es en metros cuadrados, entre el metraje de lo que es el ladrillo más el mortero, que también es en metros cuadrados. Vamos a poner
ladrillo nada más, porque no va a entrar la palabra, pero ya saben que se está considerando el mortero. Y en este caso lo que tenemos que hacer es 1 metro cuadrado entre 0.0293 metros cuadrados. ¿Ya? Nosotros dividimos esas medidas, vamos a tener 34 redondeando ya a 2 decimales, 13. Esto es porque le he dado un tema de precisión, aumentando un decimal. Pero igual tenemos la misma cantidad de ladrillos, que son 34. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué en realidad yo he citado acá ladrillos por metro cúbico? Porque estamos considerando un metro cúbico, ya que estamos incluyendo 2 medidas en esos 2 modelos que tenemos. Vamos a guardar la pantalla, y en ambos casos nos sale 34 ladrillos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es que se debería eliminar esto de acá? Cuando nosotros dividimos, se anula, vamos a ponerlo en otro color para que se note, esto, y nos sale las unidades, que viene a ser, vamos a colocarle un cuadro, esto de acá. Ahora, ¿esto qué corresponde? Son los ladrillos que necesito por metro cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho acá? Igual, debió salir 34.15. ¿Qué es lo que he eliminado al hacer esa división entre esos dos datos? Hemos eliminado el metro cúbico acá arriba y hemos eliminado el metro cúbico acá abajo, si es que se puede observar. Y en ambos casos nos sale 34 ladrillos. Entonces vamos a considerar ese dato. Ya tenemos esos ejemplares. Guardamos de nuevo la pantalla. Maestro, que hizo la acotación que me pareció muy válido, gracias de antemano. ¿Conforme con el resultado? Bueno, hay dos resultados. Por metro cúbico salen 243 y por metro cuadrado 34.13. 243. No, Metro cúbico. por metro cúbico, maestro, no sale 243, porque en este caso no está usted considerando, digamos, lo que es el ancho del ladrillo, el modelo. ¿Cuál ha sido su operación en metro cúbico? Ya que se está volviendo esta charla una charla práctica. ¿Qué ha considerado Claro. para sacar el metro cúbico del muro, por ejemplo? El Metro alto, cúbico sale el alto, el ancho y el largo. ya, el alto es de 1 metro, ya sabemos. El largo de este muro es 1 metro y el ancho es de 0.14, ¿no? No, el ladrillo, pues acá arriba el 1 por 1 por 0.14 creo que estamos fallando, no sé. Bueno, no sé, pero usted me ha sacado acá metro cúbico, yo saqué metro cúbico. Y he sacado 243. Y en metro cuadrado, 34.13. No, arriba la fórmula es igual, es 1 por 1 por 0.14, lo que nos va a dar el volumen del muro a 0.14. Y si sacamos lo que es el volumen de nuestro modelo mínimo, que es el ladrillo más el mortero, deberíamos multiplicar 0.115 por 0.14 por 0.255. Ahí Lo me que nos va a sale salir 0.0041. 0,0041. Correcto. Listo. Nosotros entonces tenemos que dividir, a ver, 1000. vamos a la calculadora, 0.14 Ah, entre 0,0041. es por otro lado, ¿no? Así es. Ya. Entonces, por ambos, por dos caminos. Entonces. Eso Siga avanzando, vamos a por ver. favor. Así es, maestro. Estamos considerando cualquiera de los caminos nos va a dar 34 ladrillos. Seguro ahí ha habido un error de un dato, no hay problema, siempre pasa, no hay ningún problema. Por eso es que estamos haciendo paso a paso. Si nosotros consideramos el muro en lo que es metros cuadrados, en 1 metro cuadrado necesitamos, redondeando, 34 ladrillos. Porque ustedes no van a pedir quiero 34.13. Después vamos a hablar de otro dato que hay que considerar más al momento de considerar el metrado de un ladrillo, porque hay datos adicionales que nos ayudan a obtener un plan B contra ese desperdicio que suele haber en obra, y esto también está estimado por la norma. Entonces hemos visto por lo que es el metro cuadrado. Para sacar el metro cuadrado tenemos que
sacar dos medidas referenciales, multiplicarlas y sacamos un metro cuadrado. Metro por metro es metro al cuadrado. Y si queremos sacar el metro cúbico, es metro por metro, y vamos a sacar metro cúbico. Entonces, por ahí ha faltado un dato, porque 1 por 0.14 es el volumen 0.14. Pero bueno, igual, gracias por la aclaración. Me pareció muy válido, muy bueno, y de hecho que lo he hecho más práctico todavía. Vamos a guardar esta pantalla de nuevo. Y vamos a borrar, por favor, los que no hayan guardado lo que es de su pantalla. Borramos todos los dibujos, por si acaso. Listo. Hemos hablado de que tenemos 34 ladrillos, sea metro cuadrado, sea metro cúbico. Si hablamos de metro cuadrado, solo vamos a considerar el alto por el largo. Si hablamos de metro cúbico, en ambos casos, en ambos modelos, vamos a considerar lo que es el alto por el largo por el ancho de nuestro muro. En este caso, son las medidas del ancho que corresponde a nuestro ladrillo, porque este no ha sido modificado. El mortero solo va en las caras que pueden ver en el modelo. Si necesitamos 34 ladrillos por metro cuadrado, ¿cuánto necesitamos para estos muros? Y el siguiente paso es muy simple. Lo que tenemos que hacer es, vamos a abrir otra hoja en blanco. A ver, un segundo en blanco y listo, ya está. En esa hoja en blanco vamos a ir anotando. Tenemos dos muros que son iguales. Vamos a sacar las medidas de este modelo que estamos utilizando en esta oportunidad. Entonces, nuestros muros, obviamente no vamos a considerar columnas, no vamos a considerar lo que es las vigas. En este caso, bueno, ahí lo que podemos observar es el sobrecimiento. Es de 3.72. ¿Cuánto mide el muro de atrás, el que es paralelo al que acabamos de medir? También mide 3.72. Y en este caso, ¿cuánto miden estos otros dos muros restantes? 3.22, obviamente, ya que es una forma regular de ángulos rectos, es también 3.22. Quiere decir que tenemos, vamos a ir anotando de nuevo, muro A, y vamos a decir, si es una contracara, vamos a decir que es el muro C. Y el muro C, ¿cuáles son sus medidas de estos dos muros? Tenemos que es 3.72 por 2.05. Vamos anotando 3.72 metros por 2.05 metros. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos este muro, vamos a ir agregando más datos, repetido dos veces. Entonces tendríamos que sacar esos metros cuadrados y multiplicarlo por 2. Ahora la pregunta es, hasta ahí, en el muro A y el muro C, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? 7.626. Esto debe ser multiplicado por 2, porque son dos muros con esa medida. Entonces, si tenemos dos muros con esas dimensiones, ¿cuánto tenemos? 15.25 o 15.252, es cierto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Metros cuadrados. Vamos a sacar ahora el dato de los otros muros restantes, que vamos a mencionarlos como muro B y muro D. Tenemos el muro A, B, C, D. Nos faltan estos muros. El alto, como pueden observar, la altura es lo mismo, pero de todas maneras vamos a corroborar 2.05, así es, y 3.22. Entonces tenemos el muro B y el muro D, cuyas medidas son 3.22 metros por 2.05 metros. Ahora, si son dos muros iguales, de nuevo, multiplicamos por 2.
Esa es nuestra operación. Entonces, desde casa, que he visto que están haciendo las operaciones, están practicando, me parece muy bueno, tenemos 6.601 por 2, que nos hace un total de 13.202. A ver los que me están siguiendo, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Conforme con los resultados o no están conformes? A ver los que se animan, que están haciendo el cálculo seguro. Mientras van calculando y me responden, ¿qué es lo que tenemos entonces que calcular? ¿Cuántos metros cuadrados necesitamos para el muro A, B, C y D? ¿Cuánto es lo que tenemos en metros cuadrados? Y lo único que tenemos que hacer... ¿Sí? 28.45.4. Exacto, 28.454 metros cuadrados en total. Ahora, ¿cuál es el dato que tenemos? ¿Cuántos ladrillos necesitamos por metro cuadrado? Y esto redondeado, porque los ladrillos que tenemos redondeados sería... Después vamos a explicar por qué. Ladrillos, igual, 34 unidades. Por si acaso colocamos un dato que es 34.15, que es lo que sacamos redondeando. Este dato lo vamos a colocar solo para tenerlo como referencial. En ladrillos son 34 unidades. ¿34 unidades qué? Por metro cuadrado. Entonces, para sacar rendimiento, ¿qué es lo que corresponde en este caso? Multiplicar los metros cuadrados de muro que tenemos por los ladrillos que necesitamos. Y tenemos 967.436. ¿Qué ladrillos? Voy a explicarle por qué de frente ladrillos y ahí se va a entender lo de la anterior gráfica. Voy a hacer otro cuadro. ¿Cuál es nuestra operación? Nuestra operación es 28.454 metros cuadrados por el rendimiento. El rendimiento es 34 ladrillos por metro cuadrado. A ver, ahora les aparece en pantalla seguro. Esta es nuestra operación. ¿Sí? Para poder sacar necesitamos multiplicar el metraje que hemos sacado en muros, los muros que obviamente corresponden al ladrillo, está de más decirlo, que es 28.454 metros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que corresponde al ladrillo? Ladrillo tenemos que son 34 ladrillos por metro cuadrado. ¿Cómo sería esta operación? Vamos a dibujarla sin considerar, vamos a colocar un color amarillo. Sin considerar esto, ¿cómo sería la operación? La operación tendría que ser ladrillos por, a ver si se ve en pantalla, metro cuadrado. Así sería. ¿Y cómo hicimos en la anterior oportunidad? Aquellas medidas que en esta división, unidades, medidas, etcétera, estaban opuestas, se dividían o se suplían. Si es que en un caso tenemos la misma medida, se van a eliminar, porque tenemos acá arriba metro cuadrado, metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esta operación, el resultado es 967.436. Tenemos esa suma, bueno, en realidad esa multiplicación es ese resultado, 967.436, ¿qué? Miren lo que nos falta agregar. Ya hemos eliminado metros cuadrados. Entonces lo que nos falta acá es ladrillos. ¿Sí? Vamos a capturar esta pantalla. ¿Están conformes con el resultado? A ver, los escucho, los que están al otro lado. Bien, guardamos la pantalla. Ahora, ¿qué corresponde que hagamos? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué corresponde que hagamos ahora para cerrar esta operación? ¿Qué nos dicta la norma que tenemos siempre que tomar en cuenta? Tienen ustedes dos opciones.
O consideran cuántos ladrillos van a pedir y obviamente no van a llamar a la empresa y decir, por favor, me envía 967.436 ladrillos. Así sea 967.1.01 ladrillos, lo ideal es considerar redondeando todo este número, vamos a encerrarlo, todo este número, Desperdicio. esto de acá. Entonces, exacto, justo lo que decía, siempre por norma se considera un 5% El margen de de desperdicio. desperdicio. El margen de desperdicio que nos dice el caballero, que es de 5%, vamos a colocar acá, con otro color. Listo, ahorita seguro sale en la pantalla, 5% de desperdicio. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Todavía no vamos a redondear la cantidad de ladrillos que tenemos. ¿Cuál es la cantidad de ladrillos? 967.436. Lo vamos a multiplicar, a ver, por 1.05. ¿Por qué? Porque 100% es igual a la unidad completa. Les doy un ejemplo. Si hablamos de 5%, miren cuántas cifras hay, sería igual a 0.05. Nosotros tenemos que considerar el total que nos ha salido, que es este número de acá, es el total de ladrillos, más el 5% es sumar el 100%, que es este 1, más el 5%, que es este 0.05. Hasta ahí, a ver si me están siguiendo, seguro que sí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simple. Multiplicamos 967.436 por 1.05. Y nos va a dar un total de 1015. Vamos a redondear a 2 decimales, 81 ladrillos. Esa es la cantidad de ladrillos que necesitamos, considerando dos criterios. Necesitamos el criterio sin el desperdicio, o sea, la cantidad mínima o exacta de ladrillos que necesitamos, que vamos a solicitar, y sí o sí debemos considerar siempre un 5%. Entonces, ¿cuál es nuestro primer resultado? Es este que está acá, en este cuadrado. Es esta cantidad de ladrillos. Acá he desglosado un poco lo que es la operación para que vean cómo se borra. Si colocamos metro cúbico, igual vamos a tener que sacar todos estos muros que hemos sacado en metro cuadrado, multiplicarlo por 0.14 cada uno de los resultados, igual vamos a tener 34 ladrillos por metro cúbico. Y vamos a tener que hacer la misma división, etcétera, etcétera. Entonces, consideremos todos estos datos, y a esto vamos a sumarle este dato de acá. Este de acá, el 5%. ¿5% de qué? De merma o de desperdicio. Hacemos esta operación multiplicando por el 100%, que es 967.436, y sumándole el 5%, que es 0.05. Y nos va a salir esta cantidad. Ahora, para cerrar este tema, vamos a pedir 1015.81 ladrillos, ¿o cuántos vamos a pedir? ¿Qué opinan? ¿1015, 1015.81 o cuántos? Mientras vamos guardando la pantalla. 1000 ladrillos. 1000 ladrillos, dice el maestro. Está redondeando, pero para abajo. 1016. Exacto, 1016. Si evaluamos por fórmula, maestro, ahora, hay un tema ya de experiencia, dicen ya, yo no tengo desperdicio, no quiero considerar el desperdicio. ¿Es válido? Obviemos el desperdicio, por norma no sería válido, pero algunas personas por práctica, que yo personalmente no lo consideraría, pero se puede dar por práctica, dicen, yo nunca he tenido ese desperdicio y no se va a dar. Bueno, quién sabe, y podemos considerar este número, y más bien lo redondeamos a 1000, como dice el maestro, puede ser por el lado de expertise que tenga el maestro, sí, puede ser válido, pero evaluando esta lógica o estos pasos y considerando lo que nos dice la norma, el 5% de merma que se puede estimar en cada obra, lo ideal es pedir 1016 ladrillos. Seguro el asesor comercial que tenga lo de 1016 es una cantidad exacta, hay que redondearla. Siempre hay desperdicio.
tienen que argumentar la cantidad de ladrillos que están pidiendo y el por qué, si es que alguien quiere ponerle la contracara, ustedes ya saben toda esta serie de operaciones que hacemos y de dónde sale esa cantidad. Todo lo que hacemos en obra se tiene que argumentar, y ustedes lo saben muy bien. No hay un pedir ya, yo una anterior obra hice esto, y bueno, pediré lo mismo. Cada caso es diferente, toda obra es diferente. Ahora, pasemos al otro dato. Ya tenemos la cantidad de ladrillos, lo que Una corresponde a pregunta. este muro portante. ¿Qué pasaría? A ver, mis amigos de marketing, me apoyan, por favor, no sé dónde están. ¿Qué pasaría si es que queremos calcular, por ejemplo, lo que es tabiquería? Muy simple, hacemos las mismas operaciones, pero consideramos, vamos a regresar a las diapositivas, consideramos las medidas que correspondan Perdón, una pregunta. a... ¿Sí? Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, dígame. Sí, claro. Ya. Está bien, bueno, los 967, ¿no es cierto? Ya, digamos, Sí. es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de los 28 puntos y tantos metros cuadrados, ya. Usted me dice aproximadamente casi son 50 ladrillos en esa cantidad de metros cuadrados que hay que adicionarle, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo pido, digamos, para otra mayor cantidad? Póngale algo de 5 millares, son 5.000 ladrillos. Y si sacamos al 5%, me va a salir algo de 850 ladrillos más. ¿No? Es mi pregunta, por favor, a ver. Ya, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que se estima la norma? Que en general, en toda la obra, si hablamos de materiales, deberíamos considerar ese 5% de merma, que suele pasar en algunas obras, pero son casos puntuales. Hay casos donde dicen, en ladrillo normalmente del total nosotros utilizamos esta cantidad y suele haber un desperdicio, digamos, de 4%, 3%, pero este debe ser un dato justificado. Es justo lo que les decía. Tienen que ustedes justificar cada dato. ¿Por qué no considerarían el 5%, si es lo que suelen estimar para una medida mínima? Porque al igual que estamos trabajando un metro cuadrado, que es, acuérdense a ver, acá está el 3D, listo. El metro cuadrado, que es nuestra medida patrón es esta cantidad mínima considerable como un metro que nos va a permitir replicar este metro cuadrado de manera proporcional a la cantidad de muro que tengamos. Igual este metro cuadrado va a ser considerado para toda la obra. ¿Qué pasa, por ejemplo, las medidas que hemos considerado para este ladrillo, las imágenes que hemos ido capturando? Este ladrillo es una proporción o una parte de este metro cuadrado. Bueno, si hablamos del ladrillo más el mortero y el ancho, este volumen que vemos es una proporción de este volumen que tendríamos que ver en este caso, si es que nosotros podemos cortar este muro, por ejemplo. Entonces, esa proporcionalidad o esa proporción que vamos a considerar se replica según la cantidad de muro que vamos a desarrollar. Es lo que pasa en obras sin importar la magnitud. Ahora, depende de la experiencia que tenga el maestro, la experiencia que tenga la constructora y los datos que va a considerar. Pero según datos técnicos, según fichas, según todo lo que se hace, la programación, las hojas de cálculo, las hojas de metrados, siempre se considera un 5%. Es lo que se suele considerar. Si usted considera que al tener más ladrillos, 5 millares, no debo considerar ese 5%, ojo que para tener 5 millares necesitamos almacenar todo ese espacio. Entonces, lo que tendríamos que hacer es etapabilizar nuestro pedido. Yo necesito 5 millares. Los 5 millares los voy a usar, como diríamos en cancha, de una sola tandada, o sea, en un solo asentado, una sola jornada van a levantar todos los muros. Para empezar, no, porque un muro por norma no puede exceder el 1,30 m. No puede ser más alto que esa altura, porque ya estamos afectando el mortero se puede exurar, el mortero en la base se puede deformar lo que es el asentado que estamos haciendo, no va a ser un muro aplomado, entonces vamos a tener muchas complicaciones porque es un mortero fresco. Quiere decir que no vamos a utilizar todos esos ladrillos en primera instancia, son varias jornadas, tenemos que esperar todavía el trabajo que tenemos programado, entonces podemos programar también nuestro pedido. Ahora, si en la obra está estimado trabajar de esta manera, hay obras que trabajan para 3 turnos, sí debería considerar ese 5%. Nunca está de más considerar ese porcentaje de desperdicio. Depende de experiencia, la experiencia que tengan. Si no les ha pasado nunca en tantas obras el 5%, obras de menor escala, y consideran que no se debe tomar en cuenta ese 5%, y en base a la proporción de la obra debemos bajar ese porcentaje, deberán argumentarlo
y presentar esa noción. O sea, decir, yo voy a considerar el 3% por estos casos que he tenido. En tal obra usé tanto, si de desperdicio hubo tal, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchos casos que se pueden dar. Entonces, la idea es que se base en el criterio de las obras pasadas que ha tenido, pero no dejen de lado la norma. La norma siempre nos habla de la merma, el desperdicio, el 5%. Hay muchos criterios en norma que son obviados, pero estos ya han sido previamente pensados. No está de más siempre considerarlos, ¿sí? Estos son datos, ojo, estamos haciendo la fórmula y estamos llegando al dato técnico como quien diría de librito. O sea, tenemos que llegar, considerar la altura, el ancho, la norma nos dice el 5%, son las medidas del libro. Son las medidas que al final sacamos según cálculos, digamos, en oficina o momentos previos antes de hacer un pedido de ladrillo, estamos en la obra, tenemos nuestra libreta de obra, nuestra libreta de notas prácticamente, y empezamos a hacer el cálculo en base a los metrados del muro. Si no corresponde a lo que hemos calculado, simple, etapabilizamos el pedido y hacemos 2 pedidos. No nos compliquemos mucho, y si vemos que el desperdicio está yendo acorde a lo que estima la norma, deberíamos considerarlo. Si no tenemos un uso de desperdicio, pues bueno, podemos igual tener ese respaldo para seguir avanzando con nuestra obra y seguir haciendo el pedido de manera etapabilizada, sin considerar de golpe el 5% del total que se ha estimado en ladrillos. Pero siempre en la hoja de metrados va ese 5%. Ahora, Correctísimo. muchas gracias. Disculpe, arquitecto, disculpen, un comunicado, por favor. Las preguntas vienen al final, agradecemos bastante el interés sobre el tema. Primero dejemos que el especialista termine la charla y al final todas las preguntas serán resueltas, ¿sí? Muchas gracias. Disculpen la interrupción. Bueno, Ale, ok, entendido, seguimos. Igual, si tienen preguntas, no, la idea no es que se las guarden, ¿eh? Al final las anotan, si es que se olvidan, igual consideremos cómo va avanzando la presentación, igual yo voy a ir leyendo lo que son las preguntas, y en base a esto, imagino que se van a dar en base al avance de la presentación. Consideremos ahora la losa, esta losa que nos falta. ¿Cuáles son las medidas? Y acá se podría decir más simple para sacar el resultado. Vamos a considerar metros cuadrados en esta oportunidad. Tenemos las dimensiones de la losa que son de 3.72 y 3.22. Acá estoy remarcando, esos datos ya los tenemos anotados. Por ahí se está anotando, le doy tiempo 3.72 por 3.22. Ahora tenemos que sacar ¿cuánto necesitamos por metro cuadrado? Primero, ¿qué ladrillo vamos a considerar? Hueco 15. Y en esta oportunidad, ¿por qué les digo que de frente vamos a sacar en metros cuadrados? Porque vamos a considerar la base del ladrillo y no la altura. Quiere decir que la cantidad que vamos a sacar va a ser considerada para cualquiera de los huecos que nosotros comercializamos. Puede ser hueco 12, hueco 15 o hueco 20. ¿Por qué? Porque la altura de estos ladrillos, lo que son para losas aligeradas, es la que va a variar, más no la base. Miren este ladrillo. Un segundo, acá está listo. La altura de este ladrillo es de 15 centímetros, o 0.15 metros. Y el ancho tenemos de 30 por 30. 30 centímetros o 0.30 metros. ¿Qué va a pasar con un ladrillo hueco 12? El ladrillo hueco 12 va a tener de alto 12 centímetros y las medidas de base son 30 por 30. ¿Qué va a pasar con el hueco 20? Igual, altura 20 centímetros, 30 por 30. Entonces, considerando la cantidad de ladrillos de techo que necesitamos por metro cuadrado, ¿cómo es que vamos a armar esto? Y acá quiero abrir otro 3D que tengo, listo. Acá tenemos una simulación de losa. Lo que he hecho en este caso es retroceder un poco el concreto que hemos vaciado para que se pueda observar la estructura de esta losa. Obviamente es una simulación, acá faltan los dados de 2 centímetros, el alambre de 16 con el que se tiene que amarrar los fierros, el acero de temperatura, si no es acero de temperatura, una electrosoldada. Entonces hay muchos criterios que estamos obviando para que no vayamos por otro camino. Entonces, considerando esta losa, vamos a romper toda la losa para entenderla de esta manera. En un metro cuadrado, ¿cuántos ladrillos necesitamos? Entonces vamos a regresar a nuestro otro modelo, teniendo esta consideración y esta de acá.
¿Cuánto aproximadamente tiene de grosor una vigueta de grosor entre ladrillos? 10 centímetros, ¿sí? No vamos a considerar el volumen de la vigueta, que bien saben que tendría que ser 2 alas de 15 centímetros, la altura que corresponde al ladrillo y el ancho de 10 centímetros. El alto es de la losa de compresión o la losa que tenemos, el vaciado de concreto, que es de 5 centímetros, como podemos ver acá. Si nosotros vaciamos, acá entrarían 5 centímetros de ese vaciado. Pero bueno, consideremos, ya que estamos hablando de metros cuadrados, este perfil, esta base. Regresemos a nuestro otro modelo, este de acá. ¿Cuál es nuestro metro cuadrado? Vamos a hacerlo un poco más esquemático para que se entienda. 1 metro por 1 metro. Y acá, si tenemos la losa, 1 metro, y acá corresponde lo que es 1 metro. Esta es nuestra plataforma de 1 metro cuadrado, ¿sí? Y este es nuestro ladrillo. ¿Cómo tendríamos que apilarlo? Ahora, no vamos a considerar el ladrillo que acaba de manera negativa. Es decir, bueno, después vamos a ir graficándolo para no enredarnos. Imaginemos que la sección es en el medio de la losa. Porque si esto fuese un extremo de la losa, simplemente este ladrillo, y vamos a girarlo, debería estar así, ¿no es cierto? Y el resto de ladrillos, los tubos de los ladrillos contra esta cara que estoy señalando. ¿Para qué? Para evitar que por estos tubos entre el vaciado. Estamos bloqueando esos tubos. Ok, para efecto de este modelo vamos a considerarlo, no hay problema, igual es replicable. Vamos a girarlo como corresponde. Listo. Ahora sigamos colocando hasta tener nuestro modelo. La pregunta es, ¿cuánto espacio teníamos que colocar en este margen para lo que es la vigueta? Son 10 centímetros. O sea, de acá hasta acá, 10 centímetros. Vamos a ver si hemos medido bien esos 10 centímetros. Ahí está, 10 centímetros. Anexemos los ladrillos que faltan, entonces. Y los que faltan acá para llenar, y después vamos a ir explicando qué es lo que va a pasar en esta oportunidad. Listo, quería explicarlo así para que sea un poco más esquemático. Vamos a levantar esta losa hasta arriba para que vean cuánto sobra de ladrillo. Listo, miren eso. Esta es nuestra base, este es nuestro metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuántos ladrillos enteros van entrando? Después vamos a hacer los cálculos, lo que quiero es que sea ahorita más visual. ¿Sí? Van entrando enteros estos 6 ladrillos. Si consideramos estas dos partes que son 10 centímetros por 30 centímetros, 10 centímetros por 30 centímetros, tenemos dos piezas cuya base es de 10 por 30. Y acá tenemos dos piezas cuya base es de 30 por 20. Quiere decir que podemos considerar este ladrillo como un ladrillo entero y este ladrillo como un ladrillo entero, y ya no consideraríamos estos dos ladrillos. Si se dan cuenta, vamos a hacer algunas anotaciones, unos dibujos. Lo que falta acá, donde estoy dibujando, considerando metros cuadrados, o sea, una plataforma de base, podríamos considerarlo acá. Lo que pasa es que quiero explicarles de esta manera gráfica para que se entienda un poco más. Entonces tenemos por lo menos 8 ladrillos enteros que vamos a considerar. Pero aún nos queda, voy a borrar, listo, aún nos queda esta pieza que está acá. Entonces vamos a hacer de nuevo el cálculo. Tenemos nuestra hoja en blanco. ¿De cuánto es nuestro ladrillo de base? Vamos calculando. Nuestro ladrillo de base es de 0.30 metros por 0.30
metros. ¿Sí? Esa es la base de nuestro ladrillo. Esto vendría a ser el ladrillo. Y en metros cuadrados, ¿cuánto es lo que tenemos ahí? De 0.09. Metros cuadrados. Listo. Ese es el área en esta plataforma que ocupa nuestro ladrillo. Ahora, ¿cómo es que vamos a considerar estas piezas? ¿Cómo es que debemos considerar nuestro ladrillo en este caso? Si se dan cuenta, tenemos el ladrillo más 10 centímetros, que viene a ser de la vigueta. Es decir, este es el espacio que ocuparía, vamos a marcarlo. En este caso, este ladrillo. Colocamos otro color. Listo. Este es el espacio que ocupa este ladrillo. Es el ladrillo más la vigueta en sí, lo que estamos utilizando. Lo que corresponde medir en esta oportunidad vendría a ser 0.3 por 0.4. Vamos a colocarlo acá. ¿Cuánto sería el ladrillo más vigueta? O el espacio que consideramos en base de la vigueta. Es 0.3, el largo del ladrillo, metros, por 0.3 más 10 centímetros, que sería 0.1. 0.3 más 10 centímetros. Ahí está. En este caso, lo convertimos a metros. Estas son las medidas que tenemos que multiplicar. Entonces, ¿cuánto es lo que nos sale en realidad en esta oportunidad? Es simplemente 0.3 por 0.4, que nos daría 0.12. 0.12 metros cuadrados es el ladrillo más la base que estamos considerando de la vigueta. Esa es la medida que tenemos. Ahora, la pregunta es, si hablamos de metros cuadrados, ¿cuánto es lo que tenemos que considerar en esta oportunidad? Vamos a suprimir esto. Listo. ¿Cuánto es lo que tenemos que considerar en esta oportunidad como plataforma? Sería el metro patrón que va a definir nuestra medida mínima. Es decir, la losa como plataforma tiene 1 metro por 1 metro, que nos da igual a 1 metro cuadrado. Listo, lo anoto en pantalla. Esos son todos nuestros datos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente vamos a anotar acá. Abrimos otro cuadro, este cuadro amarillo para que se identifique ya como el resultante. El texto lo ponemos en negro. Listo. Ahora sí. Llenemos con los datos. El ladrillo más la vigueta es de 0.12 metros cuadrados. Esto es ladrillo más vigueta. Y la losa es de 1 metro cuadrado. Listo. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿cuántos ladrillos en 1 metro cuadrado entrarán? Es decir, ¿cuántos de estos 0.12 pueden entrar en 1 metro cuadrado? Lo que tenemos que hacer es, el metro cuadrado que tenemos como medida patrón, entre 0.12 como medida patrón. Lo que nos da es 8.33. Listo. Igual, calculamos lo que es. Vamos a guardar la pantalla. Vamos a considerar 8.33.
¿Qué pasa ahora? Borramos todo. Si nosotros consideramos toda esta losa. 3.22 por 3.72. Hagamos de nuevo las anotaciones. Listo. 3.22 metros por 3.72. 3.22 por 3.72. Fabio Gómez, vas a disculpar, pero no puedo cederte el control de la pantalla. Vas a disculpar, veo que estás solicitando. Entonces, ¿cuál es nuestro metraje en este caso? 3.22 por 3.72. 11.978 metros cuadrados. Y esto corresponde a la losa. Listo. Ahora, ¿cuál era nuestro dato respecto a los ladrillos? En ladrillos tenemos 8.33. Lo que nos corresponde hacer es los metros cuadrados de la losa entre la cantidad de ladrillos que tenemos, los ladrillos, por metro cuadrado. Listo, ahora hacemos la operación que es 11.978 entre la cantidad, por la cantidad de ladrillos que necesitamos, que es 8.33. Y nos sale para esa losa 99.776, pero vamos a colocar 78 para redondear. Ladrillos necesarios. ¿Qué tenemos que agregar? El 5%. Quiere decir que ese 9.78, y eso ya explicamos, lo multiplicamos por 99.78 ladrillos por 1.05, que nos va a dar, vamos a colocar acá abajo, listo, 104.769 ladrillos. En esta oportunidad, a ver, vamos a colocar ladrillos, listo. En esta oportunidad, lo que tenemos es 104.769 ladrillos, considerando el 5% de desperdicio o de merma. Lo que nos correspondería pedir sería 105. ¿Qué pasa con las personas que dicen, no, no voy a considerar al inicio la merma que tengo estimada en mi hoja de cálculo para metrados, y voy a considerar mi medida mínima? Y la merma voy a considerar en base al avance de la obra. O sea, recién, conforme vaya avanzando la obra, voy a pedir. Y si veo que estoy generando ese desperdicio, voy a considerar ese número que tengo como contingencia. ¿Qué vendría a ser una merma si la estimamos antes de que esta merma se dé? O sea, este desperdicio, antes de que se dé, ¿qué vendría a ser? Sería un plan de contingencia, o sea, sería un plan de respaldo, donde ustedes están suponiendo, si la norma me dice que normalmente hay 5% de desperdicio, es el dato que nos da la norma, quiere decir que
posiblemente vaya a tener ese desperdicio. Entonces, una de dos. O desde un inicio pido, si es que es un solo pedido, obviamente, o ya tengo programado. ¿Qué pasa si yo pido la cantidad exacta? Y después hablo con el dueño, digamos que pedí 100 ladrillos, y le digo al dueño, disculpe, me faltan 5 ladrillos. ¿Cuál es nuestro argumento? La norma, vamos a poner acá, listo. El reglamento nacional lo que nos dicta es que podemos estimar ese 5% de desperdicio. Deberíamos estimarlo. Pero como es un desperdicio previamente calculado a que se dé el mismo desperdicio, lo que podemos hacer, como le digo, es considerarlo recién al final y ver también cómo va el avance de la obra. Por eso es que muchas hojas de cálculo, es más, si hablamos de proyectos en general, en un proyecto se hace una planificación respecto a lo que es el costo del proyecto. Y siempre va a haber un plan, va a haber planes de contingencia, porque en todo proyecto tenemos riesgos. Puede haber riesgos que sean factores ambientales, el cambio de la moneda, el precio de, digamos, los materiales, que puede variar dependiendo también la duración de la obra, situaciones como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, lo de la pandemia. O sea, antes de la pandemia, todos los materiales de obra tenían un precio y después, bueno, un costo y después tienen otro. Entonces, para no enredarnos en eso, siempre lo que se hace es un plan de contingencia, para decir, si es que pasa esto, yo tengo mi respaldo. Y veo también si es viable, porque puede que mi plan de contingencia sea pedir el doble de ladrillos en base a lo que yo calcule. Si mi mínimo es 100 ladrillos, ya redondeando, bueno, por si acaso pediré 200. Pero es válido esto, o sea, ¿qué cliente va a aceptar que pidamos el doble de lo que necesitamos? ¿Es un plan de contingencia que nos va a servir? Sí, definitivamente no nos va a faltar ladrillos, en ningún momento, porque tenemos el doble de lo que necesitamos. La pregunta es cuántos ladrillos nos van a sobrar. ¿Qué vamos a hacer con esos ladrillos que nos sobren? La pregunta que hacía al inicio el caballero. Si son 5 millares, ¿cómo es que considero ese 5%? Y pueden considerar el dato mínimo. Sí o sí, en el cálculo o el presupuesto de la obra, estimen el 5%. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que no necesiten ese respaldo en ladrillos o ese desperdicio, porque al final no se utilizó o no hubo merme en la obra, que son casos muy raros, porque en realidad en toda obra hay desperdicio, ¿no? El porcentaje ya depende de cada obra, de cada situación, de cada mano profesional que esté detrás de esa obra. Pero bueno, ese es también un consejo. Consideren por lo menos la medida mínima que han calculado respecto a los metrados que tienen, pero de todas maneras, dentro de su presupuesto, estimen que puede haber un 5% de desperdicio. ¿Cuál es nuestro plan de respaldo? Que conforme va avanzando la obra, si yo veo que estoy avanzando también el desperdicio, avancé a un 10% la obra, y ese 10% de la obra tiene dentro del cálculo un 5% de desperdicio. Significa que estamos acorde a lo que estima la norma. Quiere decir que al final de la obra sí voy a necesitar considerar ese 5%. Y ya pueden ir planificando por lo menos lo que es el almacenar, bueno, el solicitar producto y luego almacenarlo, para que no se encuentren en una etapa donde el personal está con una jornada programada, un tareo programado, y lamentablemente por una mala estimación de materiales, está paralizado, no puede avanzar, y ustedes saben cuánto se pierde si el personal está paralizado. Por eso es que se desarrolla un cronograma de obra, y en base a eso, una serie de tareos que se van a trabajar en el día a día, bueno, y el cierre de la semana, que es un informe respectivo, la persona que está supervisando, la persona que está detrás de esa obra. Vamos a borrar esa pantalla. Y así es, amigos, como al final calculamos estos productos, estos ladrillos. ¿Por qué no he detallado en más ladrillos si consideramos esto? Porque al final, hablando de pandereta, hablando de King Kong H9, perdón, Hércules 9, hablando de King Kong Infes, todos tienen el mismo fin, ir en un muro. Este muro puede ser portante, muro puede ser tabiquería si es parte de un sistema porticado. Entonces tenemos muchos casos que se puedan dar. Entonces lo ideal es considerar simplemente cuál es el fin del ladrillo, y luego es que vamos a aplicar las medidas que correspondan a, bueno, las dimensiones laterales, si es metros cuadrados, y si queremos complicarnos un poco y sacar en volumen, calcularemos en volumen, que sale la misma medida. Sí hay una pequeña variación de 1 o 2 decimales, etcétera,
que, bueno, si dependiendo de la magnitud de la obra no nos vendría a afectar. ¿Cuál es lo ideal y lo más práctico? Calcular en metros cuadrados. ¿Podemos calcular en metros cúbicos? Bueno, al final le he mostrado que sí se puede calcular en metros cúbicos, pero hay cierta variación que se puede dar, es mínima. La variación que hemos tenido en este caso, por ejemplo, el ladrillo Fortaleza ha sido 34.15 a 34.13. Estamos hablando de 0.02. Si es una obra de mediana o pequeña envergadura, es una obra pequeña, pues no nos va a afectar ese número a la larga. Si consideramos una obra ya de gran envergadura, de una escala mayor, estamos hablando de un colegio, una residencial con muchas tipologías y modelos de vivienda, muchos bloques, entonces en ese caso sí tendríamos que buscar mayor precisión en nuestra